Muy bien, entendido. Ya. Buenas tardes con todas y todos. Estamos en nuestra segunda y última reunión sobre las economías feministas transformadoras y en diálogo ecofeminista. Vamos a discutir varios temas que van a complementar y desarrollar algo más de lo que vimos en la primera clase. Estamos considerando algunas preguntas que se quedaron sin responder, algunas porque se nos escapó, yo la vi luego en el chat, pero creo que son importantes, y poder también dar un espacio para conversar un poquito, ya que esta es la última clase que doy, y sí me gustaría saber cómo ustedes están pensando, qué expectativas tenían en la economía feminista, cuáles son sus principales dudas, ¿no? Problemas ahí. Y como yo digo, estas cosas se van respondiendo, ¿no? Acá no estamos cerrando una discusión, ustedes van a seguir en las siguientes clases profundizando los conocimientos, adquiriendo muchos más. Y la idea es, pero la idea es pisarnos bien, ¿no? Pisar bien en dónde estamos cuando hablamos de la economía feminista. Y una de las cosas centrales cuando hablamos de economía feminista es que estamos en un marco que hemos llamado economías transformadoras, ¿no? Esta es una perspectiva que está muy relacionada con los procesos de cambio, ¿no? Con los procesos transformadores, en que nos encontramos muchos seguramente de ustedes que están viniendo a la clase motivadas por acciones que vienen realizando para mejorar la vida de las mujeres, para mejorar en realidad la vida del barrio, ¿no? Y enfrentar con mayores arsenal, con mayor, no quiero usar la palabra guerra, pero con mejores instrumentos también las noticias y los trabajos que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender un poco esto de las economías transformadoras, porque normalmente no es un término que está en contraposición a las economías alternativas, ¿no? Que siempre se habla de alternativas, ¿no? Económicas, sino que se sitúa en un lugar un poquito distinto, que tiene que ver más con esta idea de cambio, de recambio, ¿no? Pero en un proceso de desplazamiento del centro, por donde giran, digamos, estas acciones. Por eso nosotros decimos poner la vida en el centro, para nosotros debe ser el lugar de la economía, ¿no? Entonces, no es poner el beneficio de algunos, ¿no? O la acumulación, ¿no? O la concentración de propiedad, ¿no? Para otros, el desplazamiento que tenemos que hacer dentro de nuestras concepciones, de nuestro activismo, de nuestras reflexiones, ¿no? Es justamente cómo hacer este proceso de ir desplazando estos prejuicios, estas ideas o estas aparentes verdades inamovibles en los cuales nos movemos, ¿no? Claro, nos remite a un movimiento no vanguardista que recoge la idea de pluralismo, ¿no? Y esa perspectiva de ver a una vanguardia que siempre está elaborando un modelo, ¿no? Y al final va recreando también nuevas formas de poder central, ¿no? De concentración, ¿no? De alejamiento, poca cercanía, ¿no? Y nosotros más bien trabajamos con la idea de prácticas diferenciadas y flexibles, ¿no? Y que en el caso, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿no? Es un proceso de co-construcción, ¿no? De estar ahí en un diálogo permanente, ¿no? Estos principios de pluralidad, cooperación y solidaridad ya los deben conocer, están presentes en esta perspectiva de economías transformadoras, ¿no? Y ya, como les decía, nosotros es colocar la sostenibilidad de la vida. Esta perspectiva de economías transformadoras se ha desarrollado en el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, y yo he retomado el que se hizo en el año del encierro, ¿no? Del encierro del COVID, en el 2020.
Y entonces la perspectiva era una perspectiva también práctica de juntar las experiencias del mundo, ¿no? Que tenían algo que decir sobre su crítica y construcción de una perspectiva diferente desde lo que vienen haciendo, ¿no? Desde lo que se viene reflexionando, ¿no? Entonces, era llamado un concepto aglutinador, ¿no? Y sobre todo se enfocaba en 4 tipos de experiencias, ¿no? O de economías. La economía feminista, la economía social solidaria, la agroecología y los comunes. Se supone que esta clase también es una clase grande, que hay que recortarla, entonces yo, por supuesto, los comunes ya hablamos en la clase anterior, pero me voy a centrar acá en la economía feminista. Lógicamente, vamos a avanzar algunos conceptos más de los que ya señalamos en un primer momento. Porque hasta ahora lo que hemos visto dentro de lo que es la economía feminista era cómo se da el desmontaje de los rasgos androcéntricos, ¿no? Cómo la economía feminista cuestiona al sujeto, ¿no? Que se supone que es el homos económicos de la economía, ¿no? Cómo la economía al cuestionar cuestiona eso porque cuestiona en general todo el marco en que las economías predominantes se han establecido y de cierta manera han definido, ¿no? El trabajo de las mujeres o lo que las mujeres vienen haciendo para sostener la vida, ¿no? Hemos hablado también de este eje de sostenibilidad de la vida y cómo se va construyendo en momentos de crisis donde la vulnerabilidad se pone en evidencia y donde la precariedad puede ser un camino de no retorno, ¿no? Entonces, al que por eso es la urgencia de encontrar otras salidas y donde la economía feminista nos plantea lo de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y también vimos cómo en América Latina conceptos de la economía feminista tuvieron una ruta, ¿no? Sobre todo plasmada más que en el gran debate académico europeo o de Norteamérica. Acá ha estado muy impregnada de la praxis, ¿no? De las movilizaciones y la lucha por derechos de las mujeres, que se ha ido prolongando desde el feminismo popular, los movimientos de mujeres, y los feminismos de la Via Yala, ¿no? Entonces, y desde ese lado ver algunas de las fisuras en los cuales el movimiento ha incidido generando conocimiento y generando cambios, ¿no? Como ha sido en las luchas por los extractivismos, ¿no? Entonces, ha habido esa perspectiva. Entonces acá lo que vamos a tratar de hacer es un poco colocar algunos de los conceptos centrales de la economía feminista en este marco de economías transformadoras, sabiendo que van a tener luego algunas clases que van a trabajar más directamente estos temas, como en la perspectiva del trabajo, ¿no? y hogares, pero igual vamos a hacer una primera entrada, ¿no? Entonces ahí yo usaba dibujo que lo hacen las mujeres campesinas ¿por qué se me ha ido esto? No entiendo. ¿Hay otra cosa ahí o no? Ah, ya, ahora sí. Las mujeres del campo en Brasil, que esto lo trabaja una organización de mujeres llamada SOF, ¿no? Que va mostrando un poco lo que tiene que ver con la economía en todas sus dimensiones y qué es lo que se ve y qué es lo que cuenta, ¿no? Entonces, acá se usa un poco la parte visible y la parte invisible de la economía. Y claro, lo que siempre está como, digamos, vamos a empezar de abajo, porque nos interesan las raíces, ¿no?
Entonces, desde la parte si ustedes ven comunidades, y todo el marco de la reproducción que tiene que ver con hogares, cuidado, trabajo doméstico y naturaleza, también tiene un orden que que va siendo oculto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando de lo de arriba, financiarización, producción y todo lo que tiene que ver con el mercado, el Estado, los espacios públicos, ¿no? Donde entre el intersticio está el espacio público y las comunidades, ¿no? Pero en general sin nuestra convivencia con la naturaleza, sin nuestro trabajo permanente de transformación, sin nuestro cuidado, ¿no? Sin reconocer el trabajo de los hogares, este árbol no podría crecer, ¿no? Es algo así, esta es una figura. Simplemente lo traigo para recordarnos, ¿no? Que la actividad económica no es solamente la mistificación alrededor del dinero, ¿no? Entonces estamos en realidad viendo todo aquello que involucra, ¿no? Y que permite viabilidad, ¿no? Económica en cualquier circunstancia, ¿no? A ver, el gran tema que nosotros queremos trabajar es el de la reproducción social, ¿no? Está ligado a la economía feminista. Y a mí me parecía interesante entrar un poco a definir algunas cosas alrededor del trabajo doméstico, ¿no? Trabajo doméstico entendido como algo más general, porque el trabajo doméstico es de cierta forma una manera inicial con que se mira el mundo de la reproducción, ¿no? Entonces, y ahí hay varias cosas que hay que seguir trabajando, elaborando, recuperando, sobre cómo el trabajo doméstico, las definiciones y los discursos que se han dado alrededor de eso, ha seguido influenciando y llevando a este proceso de desvalorización o desempleo que mayoritariamente ocupan las mujeres. Entonces, bueno, el domus casa es en latín, ¿no? En griego casa es oikos, ¿no? Ya ustedes saben, porque por ahí viene la palabra economía. Entonces, pero en latín viene el domesticidad, lo doméstico viene de la casa, ¿no? Entonces, y claro, este es el eje de la actividad de las mujeres, ¿no? Como esta extensión, ¿no? Esta naturalización de su rol reproductivo y de cuidado, ¿no? Que en general ha permitido en un inicio de la historia la aparición de la política y la llamada democracia, ¿no? La democracia se construye con las mujeres recluidas en su casa y los esclavos, ¿no? O sea, la democracia nunca fue una participación de todos. Entonces, esto tiene esta domesticidad, ¿no? Es lo que va a orientar estos distintos conceptos sobre trabajo doméstico que se han trabajado, que se han hecho, ¿no? Acá les he puesto yo una definición de esta economista canadiense, Margaret Reid, porque ella va a ser una de las, no de las que primero va a trabajar lo de trabajo doméstico, pero que lo va a incluir en un marco, digamos, más económico, ¿no? De racionalidad económica, ¿no? Y ahí va a comenzar a incluir los conceptos de no remunerados, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque ella dice, la producción en el hogar consiste en esas actividades no remuneradas que son llevadas a cabo por y para sus miembros, ¿no? Del hogar. Actividades que podrían ser reemplazadas por bienes de mercado o servicios pagados, sin circunstancias tales como ingresos, a ver, como ingreso, condiciones de mercado o inclinaciones personales, permitieran que el servicio fuera delegado en alguien fuera del grupo del hogar. O sea, esa es
un poco la visión de producción en el hogar, ¿no? O sea, esta discusión es muy fuerte para quienes están interesadas en la famosa escuela de Chicago, ¿no? Porque esta Margaret Wright desarrolla todo su trabajo, digamos, académico en la escuela de Chicago, en la Universidad de Chicago, donde desde el siglo pasado se habían venido ya generando un conjunto de documentos, de investigaciones, de reflexiones, no sé cómo llamarlo, y de publicaciones, ¿no? De distintas, de mujeres que hablaban sobre todo de la servidumbre doméstica. Entonces, en la escuela de Chicago, desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, digamos, hay una gran proliferación de discusiones sobre lo que se entiende por la servidumbre doméstica, sin llegar todavía a cuajar en un concepto de trabajo, pero ya más o menos organizándolo, pero donde se comienza a dar también ese discurso racista, porque en el caso de Estados Unidos muchas de las mujeres del servicio doméstico eran las esclavas negras, ¿no? Entonces eso va originando una preocupación sobre qué significa el tener esa servidumbre en casa, la preocupación sobre lo que puede pasar, las reformas que hay que hacer para mejorar o mantener lo que había. Entonces hay determinadas valoraciones hechas de las mismas mujeres sobre lo que significaba esa servidumbre. Pero es con Margaret, seguramente hay otras autoras, pero esta es la que más me he encontrado, que se comienza ya a abstraer un poco, ¿no? A entender en ese sentido lo que significa el trabajo doméstico. Y económicamente este trabajo doméstico puede considerarse como un subsidio a las empresas, ¿no? Entonces, es clara esta afirmación de que con un trabajo abundante y excedente de mano de obra femenina se genera una transferencia de valor de la economía de la casa a la economía del mercado. O sea, esto normalmente se está afirmando, ¿no? Y que en condiciones de crisis económica, las amas de casa se ven obligadas a reforzar la intensidad y la ampliación de su trabajo en la casa, ¿no? Aun cuando también se ven obligadas a salir fuera. Acá tenemos muchos ejemplos en la época de las políticas de crisis económica, ¿no? Y del deterioro de todos los servicios públicos, ¿no? Como las mujeres tuvieron que hacer frente a asumir, además del el cuidado de la familia, el cuidado de enfermos, ¿no? Una extensión de su tiempo grande que en realidad servía como amortiguaba un poco este efectos de la crisis, ¿no? De Barbiri tiene un concepto de efecto depresor, ¿no? O sea, cómo mientras existe un contingente de trabajadoras no pagadas e invisibles, los salarios se regularán tan solo por la oferta y demanda de la fuerza de trabajo que se realiza fuera del hogar, ¿no? En la calle. Para volver a lo que siempre ha sido el principio de esta economía ciega, ¿no? ¿No? Que no ve esa relación de interdependencia entre ambos dominios del trabajo, ¿no? Entonces, ahí también es un elemento a tomar en cuenta. Hay una especial reflexión sobre el salario para el trabajo doméstico, todo el debate que ha habido sobre el salario en el trabajo doméstico, que es muy interesante, yo se los recomiendo leer, o sea, pero lamentablemente no voy a entrar en eso porque simplemente no tenemos mucho. Y también el trabajo doméstico que alimenta la subjetividad femenina minorizada, ¿no? Eso es también una cuestión que puede discutirse, ¿no? Pero al mismo tiempo que tiene que ver con la segmentación del trabajo de las mujeres, con la
ampliación de su tiempo de trabajo, ¿no? De acuerdo a las dinámicas del mercado, ¿no? Más o menos que esa es la idea también. Hay una subjetividad que hemos discutido rápidamente en la primera clase, que las ven como inactivas y dependientes del proveedor, ¿no? Y tanto en su acción como en sus aspiraciones y oportunidades que tienen que ver con la ubicación y permanencia en los mercados de trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo este trabajo doméstico también provee una identidad, y yo recupero siempre esta discusión sobre el ama de casa, ¿no? Que en realidad, y tiene razón, es muy cuestionada desde el discurso feminista, ¿no? Pero en América Latina siguió un curso importante de reivindicación social, ¿no? Yo sé, simplemente para traerlo acá, ¿no? Lo que significó los sindicatos de amas de casa en Argentina, que tiene mucho que ver también con la actual reforma que se ha hecho la jubilación, donde las amas de casa reciben una pensión de jubilación, ¿no? Eso es uno de los pocos países en el mundo donde se da esto, ¿no? También tenemos la experiencia de los comités de amas de casa de las mujeres mineras, que estaba asociada en la vida de los campamentos en Bolivia y en Perú, ¿no? Y claro, la explicación es que cuando las mujeres mineras lo tenían como un argumento para decir que en los pliegos de reclamos, en las demandas salariales, ¿no? No se incluía las contribución que ellas hacían desde la casa a la ganancia de la empresa, ¿no? Minera. Entonces eso también generó una alianza, digamos, sindical, pero al mismo tiempo una perspectiva mayor sobre lo que significaba esta actividad económica, ¿no? Bueno, yo lo ponía esto porque creo que cuando una demanda muy pequeña, cuando se entrelaza con lo que es un marco explicativo de la economía, en realidad puede tener un impacto mayor, ¿no? Y acá entra un poco esta perspectiva, este concepto de la división sexual del trabajo, que es tan central en la economía feminista, ¿no? Y hay alguien que está aprendido algo, pero no sé. Ya. Bueno, yo creo que esto es uno de los conceptos que más se trabajan dentro de la economía feminista, y que tiene que ver con la asignación de tareas, responsabilidades, ¿no? Todas en esta perspectiva del sexo biológico, de la función reproductiva, ¿no? Y que, como decíamos, se apoya en esta ficción androcéntrica de mujeres como responsables del cuidado y hombres como proveedores, ¿no? Que tiene un discurso también, ¿no? Con criterios de responsabilidad moral y biológica, ¿no? Que se entremezclan con estas condiciones económicas que más o menos se veían en la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? Y que al mismo tiempo no solamente ha creado una subjetividad de desvalorización para las mujeres, sino también al mismo tiempo construye una masculinidad normativa, ¿no? Entonces, que vincula al hombre con esos atributos de fuerza física, racionalidad, control emocional, heterosexualidad, todos elementos que a él le permiten el desempeño en el mundo laboral, ¿no? Históricamente, esta división de tareas separa drásticamente dos espacios diferenciados, ¿no? El espacio privado reproductivo, la casa, y el espacio público productivo, el lugar de trabajo, que antes podían confluir, ¿no? O sea, ayer justo conversábamos con un grupo de colegas y veíamos cómo en el discurso que habíamos visto de Federici, ¿no? En la cual ella señala que el nacimiento del capitalismo también significó la división de el trabajo que productivo y reproductivo, que se hacía al mismo tiempo, ¿no? Y que separa y diferencia drásticamente este lugar que es la casa,
el campo, el lugar donde se hacía la producción, a las urbes donde se fueron generando estos talleres de la industria textil, que eran lugares de trabajo distintos, ¿no? Entonces ahí había una pregunta que yo no la vi, no logré contestar, que decía, ¿cómo que Federici, algo así como diciendo, ¿cómo se explica entonces? No tengo la pregunta exacta, ¿no? ¿Cómo se explica entonces que las mujeres, la gran cantidad de mujeres que trabajaban en la industria, ¿no? Como obreras, ¿no? Y revisando algunos documentos, sí, efectivamente hubo una gran presencia precaria, del trabajo precario de mujeres en la industria, en la industria textil, por poner el nombre del más significativo en términos del inicio de la revolución industrial, pero que se constata como en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX es donde se da el debate en torno a la situación de la mujer trabajadora en Inglaterra, ¿no? Bueno, en Europa en general, Inglaterra, Francia, ¿no? Que es un poquito después, digamos, que lo que Federici trabaja, ¿no? Que ella trabaja, esa ruptura de la Edad Media con el mundo del trabajo capitalista, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Y también hay otro elemento que se indica, que es que al separarse el lugar del trabajo, o sea, al crearse talleres, fábricas, ¿no? Entonces, esto también hizo la función de la mujer tuviera que optar, ¿no? Ya no podía disponer de esa movilidad para trabajar y estar en la casa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso podría funcionar como argumentos, ¿no? Pero la historiadora Joan Scott dice que eso no es suficiente como argumento, ¿no? Que en realidad hubo toda una construcción de discurso que hizo que más bien la división sexual del trabajo operara, ¿no? Como un regulador del mercado de trabajo, ¿no? Más bien se fue construyendo esto de que las mujeres van a ganar menos sueldo que los hombres porque las mujeres tienen otras ocupaciones, ¿no? En general un conjunto que lo que hacían era más bien servir, ¿no? Para la regulación del mercado de trabajo, para esta nivelación de salarios, ¿no? Y generando un conjunto de discusiones y rupturas también en la lógica de los sindicatos, ¿no? O sea, ahí lógica de empresas y lógica de sindicatos coincidían bastante en cuando era necesario que las mujeres regresen a su casa o simplemente darles esos trabajos mal pagados, ¿no? Después vamos a darle con Gaby esa discusión de la Joan Scott que me parece muy interesante para entender de que cuando hablamos de división sexual de trabajo, ¿qué está en juego? ¿No? No solo está en juego la idea, el prejuicio de la mujer en su casa y el hombre proveedor, ¿no? Está en juego un conjunto de relaciones económicas que se mueven también, ¿no? En función de la propia acumulación que se ha ido dando históricamente, ¿no? Entonces, donde el rol subordinado de las mujeres también ha sido un rol utilizado para generar discurso y justificar, ¿no? Un conjunto de injusticias dentro del trabajo, ¿no? Acá tenemos un cuadro más o menos que muestra cómo opera. Queremos hacer un poquito de ampliación ahora a salir de la casa un poco y ver cómo desde la casa te relacionas económicamente, ¿no? Antonella Piccho es la que hace este cuadro y el diagrama es de Amaya Pérez Orozco. Les voy a dar la página del libro que se los di en la primera clase, ¿no? La página 153, ¿no? Donde más o menos se muestra cómo opera esta lógica de casa y mundo del trabajo en términos económicos, ¿no? Cómo va generando económicamente.
Entonces, en la parte de abajo ustedes van a ver lo que es un poco la economía real y en la parte de arriba la economía financiera, ¿no? O sea, entonces, claro, los hogares dan mano de obra, ¿no? Y por esa mano de obra pagan unos precios, ¿no? Determinados que establece la empresa, ¿no? La empresa por la mano de obra le da salarios a la familia, que es lo que le permite adquirir bienes y servicios, ¿no? Eso es más o menos el flujo circular cooperativo, ¿no? En el cual las empresas tienen como un rol importante, ¿no? Para marcar cuál es el elemento dinamizador de las economías, ¿no? Entonces los hogares tienen como un rol complementario, pero yo lo ponía acá un poco para ir marcando un funcionamiento básico de la economía desde hogares y empresa. Ustedes van a ver lo de hogares, me parece más adelante, Gaby, ¿no? No sé, pero es también un elemento importante. Y ahora en la reproducción social, cuando nosotros estamos hablando de reproducción social, estamos entendiendo un elemento más, que va más que el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Que va un poco más que esta intercambio de salario por bienes y servicios, ¿no? Que tiene que ver no solamente como reproducción de la fuerza de trabajo, que era también una pregunta que hicieron, ¿no? En la otra clase, ¿no? Sino también como condiciones de reproducción de la vida, ¿no? Entonces, dice Cristina Carrasco que la sociedad no tiene asegurada su permanencia, ¿no? Que hay que trabajar un conjunto de reproducir condiciones, mantener condiciones, generar condiciones, ¿no? Que permitan esta permanencia, ¿no? Ella dice, la vida social depende de las posibilidades que tenga de reproducir a su población, a los bienes y servicios necesarios para su manutención y a los recursos necesarios para reiniciar continuamente los procesos de producción. Una sociedad incapaz de reproducir sus propias condiciones de reproducción está condenada antes o después a su desaparición, ¿no? Entonces, en ese sentido, la concepción de reproducción social va dando más elementos para poder entender lo que significa esta economía como sostenibilidad de la vida, ¿no? Y acá tenemos la misma autora, Antonella Piccio, ¿no? Que ella trabaja este cuadro de la reproducción, nosotros le llamamos reproducción ampliada o flujo circular de la renta ampliada, ¿no? Que fue el nombre, digamos, con que ella lo puso, ¿no? En la cual va a mostrar, en realidad, cómo se da este intercambio económico, ¿no? No es solamente hogar, empresa, bienes y servicios, salarios, ¿no? Entonces, acá va a mostrar el espacio de sostenibilidad de la vida, ¿no? El espacio de la reproducción social. Porque normalmente estamos en la parte de arriba, ustedes verán que es el espacio de la producción y la distribución mercantil, ¿no? Es lo que normalmente se conoce como economía, lo que normalmente se conoce como trabajo, ¿no? Entonces, ella lo que va a mostrar es el rol que tienen los hogares y el trabajo no remunerado, ¿no? Es ese espacio. Y donde va a trabajar 3 funciones, ¿no? Ella dice que este trabajo no remunerado, ¿no? Quita la ficción esta de la economía autosuficiente, ¿no? Que invisibiliza todo el trabajo del sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, esto se está sosteniendo sobre trabajo no remunerado, ¿no? Donde ella coloca que que tiene 3 funciones, la función de ampliación o estándares de vida ampliados, y acá leo un poco lo de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Ella dice, en esta primera función, está en la página 156 del libro, ¿no?
Esta es la primera función identificable de los trabajos no remunerados. La ampliación del bienestar mediante la adquisición, transformación y mantenimiento de lo que procede del mercado, así como mediante la generación de recursos adicionales, ¿no? Así se definen unos estándares de vida ampliados. Y ella va a colocar el tema del tiempo, ¿no? de la ocupación que tiene, y sobre todo ese trabajo no remunerado que mayoritariamente lo hacen las mujeres, ¿no? Para transformar ese salario para adquirir bienes y servicios en una mejora del bienestar, ¿no? Entonces, y ahí pone, me parece que ella coloca ahí el ejemplo de, bueno, de con el dinero ir al mercado, comprar un producto, ¿no? Y luego cómo tú seleccionas el producto, ¿no? Buscas lo que es más sano, ¿no? Buscas darle un mayor valor nutritivo, ¿no? Luego lo preparas, manteniendo las condiciones sanitarias, en fin, hay un conjunto de cosas que hacen, ¿no? Que y cuantificables, ¿no? Además que son cuantificables porque toma tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hace que este bienestar se amplíe, ¿no? Para los miembros de la familia? Y la segunda función que ella coloca, que es la de la expansión, ¿no? El bienestar encarnado, ¿no? Esta es aquella que ella dice, esta es clave en su papel cualitativo, ¿no? Y lo voy a leer. La expansión del bienestar es garantizar que los recursos ampliados, aquellos recursos ampliados que se hizo para mejorar este bienestar, ¿no? Finalmente respondan a las deseidades. Bueno, deseidades es un concepto muy de ella que junta deseos y necesidades, ¿ya? Deseidades. Las deseidades de cada persona que produzcan calidad de vida encarnada y que mediante la generación de una inmensa cantidad de servicios personales cubran la faceta afectiva y relacional de las expectativas de vida de las personas, ¿no? Entonces, en el mercado se produce para un sujeto consumidor abstracto o para cubrir una faceta concreta de su bienestar, pero no se atiende al sujeto consumidor en tanto vida corporeizada, ¿no? Con estos deseos y necesidades para convertir su vida en una vida significativa, ¿no? Entonces, esto es lo que Antonella llama la expansión, ¿no? O sea, y luego tenemos la reducción, que es una tercera función que ella da, ¿no? En la cual está ya en el interfaz de esta esfera de mercado, ¿no? De producción, salario, ¿no? En la cual se define quiénes van a ser los trabajadores que van a ir a esa fuerza de trabajo, ¿no? O sea, la familia también tiene ese filtro, digamos, o el marco de los hogares, o ese marco de trabajo no remunerado va también filtrando para preparar, digamos, al trabajador al mercado, a la fábrica, ¿no? Entonces, y donde se vuelve a reproducir esta parte de arriba, que era el flujo simple, ¿no? Con esto hacia la reproducción de la vida. Entonces, es más o menos esta la contribución que ella está haciendo para entender un poco la reproducción social, ¿no? Como vimos cuando me preguntó en la clase anterior, me preguntó que era solo para, ¿no? Reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Es más que eso, ¿no? Para el capitalista es reproducir trabajo abstracto, ¿no? Tener un trabajo abstracto que tiene una base evidentemente no abstracta, pero para él es un trabajador que va a entrar, ¿no? Pero en general para nuestra economía de sostenibilidad de la vida son todas esas implicancias. A ver qué más tenemos. Y claro, acá tenemos que también que el eje son los hogares, ¿no? En donde se privatiza la responsabilidad de sostener la vida,
y también que es una fuente de conflicto, negociación y resolución, ¿no? Entonces hay siempre una visión armónica de los hogares en la economía convencional, pero bueno, ahí también Amaya tiene una reflexión, ¿no? Pero que es importante considerar a los hogares como una unidad socioeconómica básica, ¿no? Y para poder entender cómo funciona el sistema socioeconómico, ¿no? Entonces, que esa es otra de las demandas que la economía feminista ha hecho a la economía convencional, ¿no? No sé, estoy yendo rápido, pero voy a seguir. A ver. Y acá lo que estamos colocando es un poco una mirada a la dinámica de los hogares desde el sur, ¿no? O sea, cómo se dan estas transacciones, este relacionamiento para mantener el bienestar, ¿no? En este momento estamos usando la palabra bienestar, podríamos usar buen vivir, podríamos usar para contribuir a una vida sostenible, en fin, ¿no? O sea, pero es más o menos qué elementos son los que están al margen de nuestra voluntad operando ahí, ¿no? Y eso también sirve para quitarle un poco el peso al mercado monetario, ¿no? Autoempleo u otros, que es el cuadro ese donde solo la familia se dedica a recibir el salario para hacer sus compras, ¿no? Entonces no lo vamos entendiendo que los hogares se mueven en dinámicas muy, muy, muy más complejas, donde el mercado no funciona, simplemente, ¿no? O sea, hay relación con el mercado en general, pero digamos que no todo está regido solamente por un mercado, y mucho menos un mercado monetarizado, ¿no? Hay otro tipo de relaciones, ¿no? Bueno, es bueno recordar el Estado, ¿no? Toda la red de servicios que se proveen y que hacen que la vida también contribuya al bienestar de los hogares, ¿no? Los recursos naturales, o sea, sobre todo ahí pensando en los animalitos, en todos aquellos en los cuales se encuentran en el marco de influencia del entorno de los hogares, ¿no? Las redes sociales, trueque, trabajo comunitario, que también es elemental para sostener, ¿no?, las economías en general del campo y la ciudad, ¿no? El trabajo de cuidado reproductivo, que es el que hemos venido hablando, la producción de subsistencia o autoconsumo, sobre todo en los hogares rurales, ¿no? Entonces hay un conjunto de esferas de actuación económica que no necesariamente están relacionadas, ¿no?, con el mundo de la empresa o el mundo de los ingresos y salarios para poder continuar con la actividad económica. Y cuando nosotros estamos hablando de economía del cuidado, estamos hablando de esa reproducción social, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de ese trabajo doméstico también, ¿no es cierto? Pero en economía, en la economía del cuidado hay un énfasis en el mundo cotidiano, ¿no? En las tareas que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, ¿no? Las tareas cotidianas de gestión y mantenimiento de la vida, necesarias, ¿no?, que siempre están ahí, ¿no?, y que han sido entendidas, me parece, en los últimos tiempos más cercanamente a lo que son políticas sociales de cuidado, pero también tiene una dimensión de economía, ¿no? También ha sido visto como ética del cuidado. La primera vez que yo trabajé economía del cuidado fue desde la ética del cuidado, ¿no? Pero a nosotros nos interesa que esta parte de la economía del cuidado quede más clara. Entonces, cuando decimos economía del cuidado, estamos recuperando otros sentidos también, ¿no? Por ejemplo, su capacidad para cubrir necesidades de las personas y en ese sentido generar bienestar.
total, ¿no? Es más o menos el rollo que hemos venido haciendo. Son trabajos y como tal requieren tiempo, dedicación, conocimientos e implican una decisión sobre si dedicarse a ellos o a otras actividades, ¿no? Este es el reconocimiento como trabajo. Luego, implica decisiones de gasto público en infraestructura y puesta en marcha de servicios. Entonces, evidentemente, ahora en el Perú se acaba de aprobar un proyecto de ley sobre servicios integrales de cuidado, ¿no? Entonces el siguiente paso va a ser cómo eso va a ser presupuestado, ¿no? Y conformado, ¿no? ¿Qué unidad operativa? ¿Cómo se va a conformar eso dentro de eso? Ha sido planteado por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y bueno, ¿y de qué servicios estamos hablando? ¿Qué delivery? ¿No? Se va a hacer, ¿no? Entonces, esto es importante a tomarlo en cuenta porque normalmente a veces queda lo del cuidado con cosas muy declarativas o cosas muy segmentadas, ¿no? Y luego también cómo va a actuar el sector privado, ¿no? ¿De qué se va a ocupar, ¿no? No, si el Estado no lo puede asumir, normalmente la infraestructura de cuidado muchas veces es una cuestión público-privada, ¿no? Entonces ese es otro debate que lo van a hacer en las clases de macroeconomía, pero parece importante entender, ¿no? Si es que los estados en sí mismos pueden cubrir todo un sistema de cuidado, ¿no? Así como hay ese debate que si todas las áreas comunes, todas las áreas del bien común también pueden ser trabajadas por el Estado cuando sea necesario, o todo eso va a caer en una alianza público-privada. ¿Y qué va a significar, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de discusión tendría que entrar en una discusión sobre economía del cuidado, ¿no? Y también tomar en cuenta que la economía del cuidado comprende las partes mercantiles de la economía, ¿no? Que son remunerados, ¿no? ¿De qué forma esto va a juntarse, ¿no? Estos son los trabajos, aquellos trabajos que fueron llamados esenciales en el COVID, ¿no? Parte de esos trabajos que fueron considerados esenciales, ¿no? En su mayoría feminizados, racializados, en malas condiciones laborales, ¿no? Que se tuvieron que hacer en medio de una emergencia, ¿no? Y que no pueden dejar de hacerse, simplemente. Porque como decía Cristina en su formulación general, la vida no está garantizada, ¿no? Entonces, este tipo de los trabajos de cuidado también se enmarca en lo que es una economía del cuidado. A ver, un poquito de agua. Cuando nosotros hablamos de crisis de cuidado o crisis de la reproducción, ¿a qué estamos aludiendo? ¿No? Entonces acá se refiere a la tensión estructural que se produce entre la cantidad creciente de trabajo y esfuerzo para sostener la vida y la falta de condiciones y disponibilidad de tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, que este es un mal de esta época. Al hecho de que cada vez más mujeres salen a trabajar y siguen ocupándose del cuidado y los hombres no han hecho el camino contrario, ¿no? Esto es verificable en todo el mundo, ¿no? La relación de hombres haciendo el cuidado, salvo supongo yo que en el COVID ha habido mucho más hombres metidos en el cuidado, ¿no? Pero que en su regreso la cosa vuelve otra vez, ¿no? A como estaba antes, ¿no? Entonces, esa cosa estructural es dura, es un núcleo muy duro de cambiar, ¿no? Porque cada vez más se hace evidente que hay otras necesidades de cuidado, ¿no? La población envejecida, frente al deterioro de los servicios de salud, como los hemos podido ver, problemas de movilidad urbana, mayores distancias entre lugar y vida de trabajo, lugares de cuidado de los padres, ¿no?
En fin, o sea, la misma vida nos va colocando cada vez más en circunstancias difíciles para afrontar el cuidado, ¿no? Y eso hace que se diga que hay una crisis de reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Bueno, que ya, lo cual se ha aunado todo este acumulado que hemos vivido los últimos años en la economía, donde los servicios públicos han sido deteriorados en su totalidad y suplantados por ayudas económicas, ¿no? En general. La crisis de los cuidados también te hace referencia, ¿quién se ocupa si algo falla, no es cierto? ¿Cómo se resuelve? Ya que si el Estado no se hace cargo, ¿cómo los hogares están intentando resolver un poco el asunto del cuidado, ¿no? Y además no solo el Estado, sino en realidad no es un tema que le importe la economía, no está en su radar, ¿no? Entonces, hay una que es la transferencia generacional de cuidados, ¿no? Hay abuelas esclavas ahora, ¿no? Encargándose de responsabilidades no esperadas. O hay niñas que complementan ese rol, ¿no? Entonces eso tiene que ver con esa transferencia generacional, ¿no? De la responsabilidad de cuidar. O las salidas de clase, ¿no? Contratar mujeres para los trabajos peor pagados, precarizados, en su mayoría migrantes. Este proceso que empieza dentro de nuestros países como un proceso que se da del campo a la ciudad, ¿no? O sea, es como dar la oportunidad para que las niñas vayan a la ciudad a aprender, a la escuela, ¿no? Se desenvuelvan, ¿no? Y que luego, por mucho, en una gran mayoría, se transforman en trabajos semiesclavos, ¿no? Sin considerar la enorme violencia que a veces está acompañando a esas niñas, ¿no? Acá también, en esta dimensión de salidas de clase y intergeneracional, también tiene que ver el asunto de las cadenas globales de cuidado, ¿no? Que esto ya es un fenómeno más global, ¿no? Pero lo cual las mujeres migrantes del sur, quizá la figura más dramática, ¿no? Las mujeres migrantes del sur dejando a sus niños para ir a cuidar niños en el norte, ¿no? Entonces hay también una figura muy fuerte en cómo las mujeres migrantes están en este trabajo de cuidado y también en los trabajos más precarizados que tienen que ver con estos trabajos esenciales, estas infraestructuras de cuidado que se dan en los servicios de salud, ¿no? En la atención a los ancianos, ¿no? Donde hay una gran representación de las mujeres migrantes cuando hablamos a nivel global, ¿no? Cuando no hay otras opciones, esto significa más sobretrabajo para las mujeres, ¿no? Es un agotamiento físico, mental, y que no, como nosotros sabemos, está siempre revestido del discurso de sacrificio, tradición, amor, buenismo, ¿no? Es buena, ¿no? Y en general es el trabajo de acuerdo. Es un trabajo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con la salud, ¿no? Este agotamiento y esta sobreuso de su tiempo, ¿no? Tiene ese efecto, ¿no? Eso está en juego cuando estamos hablando de crisis de los cuidados, por eso es que la pandemia lo que ha puesto en discusión es esto, y supongo yo que en mi país se aprobó rápido este proyecto de ley, pero yo no sé si de repente si no hubiera habido tantos muertos por el COVID, tantos muertos, y no había sido tan dramática la situación de los servicios de salud, quizá eso hubiera tardado, ¿no? Pero claro, qué mejor de crisis de los cuidados que hablar de cómo estuvo las condiciones sanitarias de nuestros países para enfrentar una pandemia de ese tipo, ¿no? Esta crisis, hay una afirmación acá, que no se resuelve si es que las políticas pro mercado siguen siendo hegemónicas, ¿no?
ya que mercantilizan servicios básicos y o reprivatizan servicios públicos, que estaban antes orientados a cubrir la reproducción social, ¿no? Todo lo cual alienta la precarización de la vida, ¿no? Nancy Fraser, que es una feminista que muchas a veces la leemos bastante, porque es una feminista de izquierda, ¿no? No digo que por eso hay que leerla, es porque solamente para agregar que es una feminista de izquierda, ¿no? Ella tiene un montón de publicaciones, ¿no? Feminismo del 99% es una de las últimas que hicieron un manifiesto que se hace para decir que hay una distinción entre un feminismo del 1% y un feminismo del 99%, ¿no? Que es un poco un llamado a cómo en general las sucesivas crisis que se están viviendo va haciendo la vida más precaria y difícil a la gran mayoría de mujeres de los países del mundo, ¿no? Y que fue una discusión que se fue dando coincidiendo con, no sé si ustedes oyeron hablar de la huelga de mujeres que se hizo en España, sobre todo la que se hizo en 2018, ¿no? Donde salieron a movilizarse y las mujeres hicieron una demanda por, sobre todo, los trabajos de reproducción, ¿no? Entonces, llamando la atención sobre cómo ese trabajo no pagado, que sostiene la vida, también tenía que ser reivindicado, ¿no? Y fue una de las movilizaciones, creo yo, más grandes que ha tenido ese país, ¿no? Y que fue muy importante para sintonizar, ¿no? Con la condición económica de las mujeres, ¿no? Porque hemos tenido muchas marchas por la violencia, hemos tenido mucha movilización, no tenemos ni una menos, o sea, grandiosas, ¿no? O por el aborto, ¿no? En el mundo feminista, pero muy pocas sobre la reivindicación económica desde el feminismo, ¿no? Entonces, y creo que la de España fue en ese sentido, la de España en el 2018 y 2019 fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Y Nancy Fraser también está un poco en esa línea, ¿no? Es una gran filósofa, ¿no? Es una académica, ¿no? De mucho vuelo, ¿no? Pero también una activista política, ¿no? Entonces ella dice, llama la atención sobre algunos aspectos. Dice, al exigir la reducción de los subsidios públicos y al mismo tiempo atraer masivamente a las mujeres al trabajo en servicios mal remunerados, además, se está redibujando los límites institucionales que anteriormente separaba la producción de mercancías de la reproducción social. Y de ese modo se reconfigura en este mismo proceso el orden de género, ¿no? Al lanzar un gran ataque contra la reproducción social, está convirtiendo esa condición de fondo para la acumulación de capital en un importante punto crítico de las crisis capitalistas, ¿no? Bueno, esto es lo que ella más o menos explica, ¿no? Como, acuérdense que desde el 2008 que se viene, ¿no? Dando este conjunto de crisis económicas, sobre todo que están afectando a los países del norte y por supuesto a nosotros nos afecta el doble, ¿no? Pero que digamos que se originan ahí, ¿no? En realidad, muchos economistas hablan de que eso ya viene seguido y eso está llevando pues a la delegitimización, la pérdida de legitimidad de toda la hegemonía de la economía neoliberal, ¿no? En estos años, en nuestros países, ¿no? Entonces ella dice que ese ataque a la reproducción social, ¿no? Trabajos mal remunerados para las mujeres que quieren trabajar y un abandono de los servicios públicos y todo eso, eso es un punto crítico para la misma reproducción del capitalismo, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta, o sea, no digo que sea una explicación total, pero es, ¿no? Entonces, y bueno, es interesante poner esto porque más allá de su aparente aceptación social, o sea, no hay nadie que diga, no queremos, no queremos reforzar los cuidados, no, la reproducción social es muy importante, o sea,
Pocos van a decirlo eso en un discurso, ¿no? Pero hay que entender que los cuidados siguen constituyendo un conflicto socioeconómico, ¿no? Que no se va a resolver muy fácilmente, ¿no? Pueden haber también buenas iniciativas de leyes y todo, pero trae mucho más en el fondo que, sobre todo, la precariedad de la vida de las mujeres en este trabajo, que tiene que ser transformado de manera rápida, ¿no? Urgente, digamos. A ver, acá lo que vendría es que yo tendría que presentarles, ya acá voy cerrando lo de la economía feminista, en esta apuntes de lo que considero son algunos conceptos importantes sobre la economía feminista, el trabajo doméstico, la reproducción social, el cuidado, ¿no? Y entrar un poco a hablar sobre la economía social y solidaria, sobre la agroecología y sobre los comunes, ¿no? Pero yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque me parece que es bastante, es como entrar en una, yo se los voy a dar de todas maneras, ya están hechas estas presentaciones y que ustedes las van a tener, eso no hay problema. Pero no sé si entrar a discutir algunos otros asuntos antes de, o primero respondemos algunas preguntas. No sé, Gaby, ¿tú qué piensas? No sé qué Sí, piensan ustedes. sí, yo diría que sí, ¿no? Que había mucha información. Perdón, ponía ahí que estoy un poco gripada, si no Ah, estoy ok, muy activa. ya. Este, pero sí, creo que corresponde, sí. Además, bueno, tú ya has ido respondiendo un poco lo que dijiste de la clase pasada sobre el tema del trabajo, ¿no? Y la transformación o la división sexual del trabajo, que es algo que se quedó un poco en el tintero. Entiendo que eso más o menos está respondido, pero no sé si habrían otras preguntas por ahí. Maju ponía un comentario en el chat de que acerca de que la brecha de los cuidados seguirá abierta mientras no se tome en cuenta la población trans. Creo Ah, que, creo que efectivamente esa es una población que no está siendo muy observada, pero creo que hay muchos retos, ¿no? Ese es uno de ellos, pero consideraría que hay varios otros más que también están bastante todavía por resolverse, ¿no? Pero no sé si alguien más entendió bien lo de Antonella Piquio, que creo que es un concepto muy importante, el tema de la reproducción ampliada. Creo que sobre eso sí podría ser importante, si es que a alguien no le quedó del todo claro, que pudiera hacer la pregunta, ¿no? Pero no veo manitos levantadas. ¿están ahí o no? Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que la gente no se anima. Tú, Este, tú, Gaby, bueno, estás ya. ¿Hay otra? alguien ha dicho que, no sé si Gabriela está levantando la mano o está diciendo Gabriela Ugarte, o está solo haciendo el pulgar arriba. Aquí No, que estamos, está dice todo muy Arquis. bien. Muchas gracias. Que sí se entiende, ya. Ya. Sí, yo creo que en todo caso, mira, esa es una pregunta interesante, ¿no? Que es un debate hasta ahora. ¿Los subsidios públicos por los trabajos de cuidado es favorable para la población femenina? Creo que ese es un tema. ¿Se refiere a un salario, Isabel, específicamente, o subsidiar servicios? Bueno, pero sobre eso, Pati, no sé si tú tienes una No, no, posición, porque es un debate eterno. sí. Pero subsidios perdón, los subsidios ¿cuál era, Gaby? ¿Se cortó? Dice subsidios públicos por los trabajos de cuidado. Yo me imagino que se refiere a si es un subsidio a como un salario a las mujeres que Ah, realizan no, cuidados. claro, no. Lo que yo, no he visto la propuesta final, pero lo que yo entiendo es que no solamente van a haber salarios, sino que además esos salarios no deberían reproducir la injusticia
que se tiene ahora con los trabajadores de cuidado, ¿no? O sea, en el caso de los trabajos que sean diseñados como parte del sistema, de los sistemas de cuidado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, no sé, y si es un subsidio, bueno, los estados tienen que subsidiar, ¿no? No es una mala palabra el subsidio. No se subsidian tanto con exoneraciones a las grandes empresas que, bueno, se podría subsidiar mucho del trabajo del cuidado como transporte público. Yo creo que son unas cosas que se tienen que subsidiar, ¿no? Pero no sé si por ahí va la pregunta, en todo caso, no conozco al detalle, no he leído esa parte en todas las propuestas que hay en este momento sobre sistemas integrales de cuidado, ¿no? Pero sí son preguntas bien pertinentes, bien pertinentes. Claro, por ejemplo, Linda, aquí también pregunta sobre la data. Yo creo que, claro, lo que tenemos usualmente como data son las encuestas del uso del tiempo, que nos permite entender un poco las brechas sobre el tiempo de cuidado, ¿no? Pero también es verdad que no tenemos datos sobre cuál es el déficit de servicios de cuidado, por ejemplo. Cuál es, por ejemplo, para Perú decíamos que potencialmente habían 6 millones de personas que requerían cuidado, ¿no? Si pensábamos en los niños de 0 a 5, los adultos mayores a partir de los 70, digamos que tendrían ya dificultades, y las personas con discapacidad que no son autovalentes, ¿no? Pero eso se hacía a partir de un proxy, entre comillas, de la ENAO, por ejemplo, de la encuesta. Entonces, sí, sin duda alguna nos falta información. Tenemos alguna, perdón, tenemos alguna información, pero todavía necesitamos un poco más de información. Aquí nos preguntan, eso me parece interesante, ¿cuál es la relación? Hay dos preguntas, ¿no? Varias. Las políticas de un sistema de cuidado deben de feminizar y desfamiliarizar los cuidados. Claro, esa es una afirmación que es muy importante y que efectivamente, si tenemos un sistema de cuidados con Sí, enfoque de género, debería de sí. feminizar y de familiarizar. Desgeneralizar, ¿no? Sí, sí. Luego, a raíz de la pandemia, ¿cómo cree que esto ha impactado la distribución del trabajo no remunerado entre los hogares? Y la otra, ¿cuál es la relación entre la crisis de los cuidados y la precarización de la vida en general? Mm. Mira, sobre la cuestión de la pandemia, hay varios estudios de la CEPAL que yo recomiendo que ustedes los vean y los puedan revisar porque son gratuitos de acceso, ¿no? Donde se han enfocado en eso y como que la conclusión general es que son las mujeres las que más han sufrido pérdida de empleo y las que más están sufriendo capacidad de recuperar sus trabajos, ¿no? Entonces, esto es y que en términos de alivio a la pobreza, ¿no? O desigualdad, hemos vuelto a indicadores de hace más de 10 años en la región, ¿no? O sea, es un problema, ¿no? Es un problema en general eso. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo. Disculpa. Sobre la crisis de los cuidados y la precarización de la vida en general. Bueno, acá tenemos para hacer un chat entre todos. Yo creo que eso es algo que lo podemos compartir, ¿no? Porque claro, está íntimamente relacionado, ¿no? La precarización de la vida viene justamente, quizás es un concepto como que abarca otras cosas, porque también la precarización de la vida viene de la ausencia de redes, ¿no? De cuidado, de protección, de apoyo, ¿no? Entonces, claro, la vida se precariza porque la capacidad autónoma en ese momento de la persona, del ser humano, no puede resolver sus condiciones de problemáticas de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite. Y parte del cuidado está justamente todas las medidas del cuidado, todas las que se planteen, por más que parezcan solamente delivery de servicios, ¿no? Por más que todas las medidas que están orientadas a que esa vida no se precarice más, yo creo que son bienvenidas, ¿no? O sea, son bienvenidas. No hay que aceptarlo todo, evidentemente, pero son atentas, porque la situación en que está la mayoría de la gente en nuestros países es muy seria. Es muy seria. Los niveles de precios,
las condiciones en que han quedado la mayoría de los servicios, ¿no? Y si tú a eso le agregas la complicación de la política y el desarrollo de discursos anti-igualdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo quiero que las cosas sean así, con mis hijos no te metas, mira, ¿no? Entonces cada vez más proliferan esos discursos de libertad, entre comillas, que hacen cada vez más difícil un proyecto en común, ¿no? ¿No? Cuando hablábamos, entonces, un proyecto en común que vaya permitiendo estas soluciones a la precarización de la vida alrededor del cuidado es difícil, pero el cuidado ya está puesto en la agenda. El avance que hemos tenido las feministas en medio de esta complicación es que el cuidado ya es un eje explicativo, no solo de las ciencias sociales, sino en general para cualquier análisis que se haga o cualquier política que se quiera implementar en torno a evitar la precariedad, en torno a políticas de igualdad, etc., ¿no? Entonces tiene que tener al cuidado como un eje de análisis, de unos lentes, digamos, para mirar, ¿no? Lo que está ocurriendo y las mejores soluciones a eso. Y lo último que alguien pregunta, no, hay dos preguntas que me parecen interesantes, que ¿por qué no se considera el cuidado de animales domésticos como parte de las actividades que consumen tiempo? ¿Y por qué la mayoría de políticas de cuidado no considera a las cuidadoras? Y creo que esta última sí, ¿no? La idea justo es de que ya se empiece a considerar a las cuidadoras porque ese es lo que te garantiza un enfoque de género, ¿no? Entonces, lo que está haciendo en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, o lo que está haciendo ahorita en Perú con la propuesta de ley, sí incorpora a las cuidadoras, ¿no? Entonces, no sé si tienes algo más que decir sobre eso, Pati. Bueno, sobre los animales. Yo creo que yo no he hecho una lista de las cosas que se consideran entre las relaciones de interdependencia necesarias para la vida, ¿no? Pero dentro de las relaciones con la naturaleza, evidentemente, los animales tienen un rol, ¿no? Y no por la utilidad, evidentemente, ¿no? Es también un nuevo tipo de relacionamiento, ¿cómo le llaman? Sensitivo, ¿no? Con seres que están sintiendo, ¿no? O sea, no, yo creo y además porque dentro de nuestras tradiciones andinas, amazónicas, los animales forman una parte importante del entorno y del diálogo de muchas de las mujeres que están ahí, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, y es más, yo simpatizo mucho con la causa animalista, así digan que no, que esto no es la línea correcta, pero creo que tiene mucho sentido y también te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo afrontas el impacto del ganado como efecto de los cambios climáticos, ¿no? Porque todo lo que el ganado produce a nivel de gases de efecto invernadero es impresionante, ¿no? Casi tan grande como lo que produce el petróleo, ¿no? Entonces eso al final te va a generar también toda una discusión sobre qué áreas del mundo van a quedar, porque no todas van a poder tener ganado, ¿no? Entonces, ¿qué áreas del mundo van a quedarse con ganado? ¿Qué áreas del mundo van a quedarse con determinados tipos de agricultura extensiva, ¿no? Otras no, ¿no? Pero ya no, eso implica una gobernanza global sobre los efectos de cambio climático, que es un tema muy importante, un tema muy importante para tomar en cuenta dentro de nuestras economías transformadoras, ese elemento de la crisis ecosocial, ecológica social, ¿no? Que ahorita está cruzando todo esto. Entonces, cuando estamos hablando de crisis de cuidados, yo no lo puse ahí porque tenía pensado desarrollar en otro lado, pero en la crisis de cuidados también estamos hablando del cuidado del entorno, evidentemente, ¿no?
de todo lo que tiene que ver con estas relaciones entre especies, ¿no? Que nos permiten mantener la vida. Porque acordémonos, ¿cuál es el principio fundamental que hemos dicho en la primera clase y que ahora de repente lo repito otra vez, ¿no? Que la economía se ha desarrollado desacoplando, ¿no? Sacando fuera lo que significa el sostenimiento de la vida. Y cuando hablamos de sostenimiento de la vida, estamos hablando de ese sostenimiento con la naturaleza, de esa ecodependencia, ¿no? Con naturaleza, con los animales, ¿no? Estamos hablando no solamente entre seres humanos, ¿no? No, ya estamos rompiendo esa perspectiva antropocéntrica del sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces ahí ¿y qué es lo que hace la economía? Normalmente está desligado de eso. Cuando vemos la división, cómo ha operado la división del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y decimos, la casa, el lugar donde las mujeres cuidan a los niñitos, y la fábrica, el lugar donde se producen los bienes y servicios para, ¿no? Entonces ahí también se está dando en claro esta ruptura, ¿no? Entonces, ¿cómo los vínculos solamente se hacen a través de qué? Del salario, ¿no? Los vínculos solamente se hacen a través de entregar a un miembro de la familia como fuerza de trabajo, ¿no? Papá, el hijo mayor, la hija no sé cuándo, ¿no? Los vínculos se hacen en esa relación, ¿no? Pero en general la economía no está de espaldas a esa situación, ¿no? Y eso es lo que hace que no haya perdido el sentido, ¿no? De la vida, ¿no? Creo yo que ese es un eje que nosotros como feministas, como, bueno, a las que no lo sean también, ¿no? Pero como personas preocupadas por la justicia y por el cambio social, tenemos que converger. Hay muchas cosas que converger ahora. Tenemos que converger nuestra causa por las mujeres, nuestro cambio de la sociedad, nuestros cambios ecológicos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y quizá me voy a pasar, ya si ustedes quieren luego de esto me pueden preguntar sobre las otras cosas, pero si ustedes vieron en la parte inicial de que iba a trabajar, desglosar también lo que era la economía social y la economía agroecología y todo lo demás, y comunes, ya esto lo pasaría para comenzar no comenzar, sino ya para ir cerrando esto, que quiero, lo van a tener, ecología y todo esto. Quiero ver cuáles son estas fronteras, cuáles son estos límites para las economías transformadoras, para el cambio que estamos planteando, ¿no? Y tratando de meter un poco estas cuestiones del cambio climático, estas cuestiones de los límites del planeta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un poco desde una perspectiva feminista transformar, ¿no? Esta situación, ¿no? Lo que nos dicen la mayoría de personas que están metidas en esta discusión sobre cambio climático y ecología, o sea, las ecofeministas, ¿no? Como yo, las ecofeministas, ¿no? Dice que hay que mostrar el espacio posible para continuar desarrollando economías sin poner en riesgo la vida humana y no humana, ¿no? Estamos en una crisis de envergadura a nivel ecológica y social. Entonces, hay límites, ¿no? Entonces, y lo que dice la gran Yayo Herrero, ¿no? Entonces, hay un inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, ¿no? O sea, esto viene o no, te guste o no te guste, esto es lo que va a venir, ¿no? Cuando se dice comenzamos a limitar la producción de petróleo, de combustibles fósiles, por lo tanto de petróleo, ¿no? Eso significa que se va a ir decreciendo la esfera material de la economía, en la cual se había venido sustentando estos años. ¿No? Aceptar la interdependencia, donde la sociedad en su conjunto tiene que hacerse responsable del bienestar y la reproducción social. Esto no es un tema
como hemos hablado, el cuidado no es un asunto de mujeres, ¿no? La transformación de energías renovables no es un asunto de mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con la sociedad en su conjunto, que asume con responsabilidad, porque hay un asunto de derechos y responsabilidad, y lo que nos decían los comunes es que en realidad cuando discutimos lo que es un compartir, o un bien en común, o un vivir en común, ¿no? Nosotros tenemos que asumir quizá un poco más nuestra idea de responsabilidad, quizá un poco menos pelear por derecho, ¿no? O sea, por derechos, ¿no? Entonces quizá ahí hay una reconocimiento de algún giro que tenemos que hacer para entender la dimensión de lo que está ocurriendo, ¿no? Y dice también, construyendo sociedades con justicia económica y donde merezca la pena vivir, ¿no? Si nosotros queremos vivir en un mantra así totalmente desolado, podemos hacerlo. Podemos seguir consumiendo petróleo, podemos seguir consumiendo energía, podemos seguir, en fin, cerrando sumideros, bloqueando un conjunto de posibilidades de transformación. En fin, lo podemos hacer, ¿no? Y nuestra generación, la generación de ustedes no lo va a ver, pero la siguiente sí, ¿no? Ya lo están sufriendo ahorita los del norte el calor, pero hay otras cosas más graves que están ocurriendo, ¿no? Entonces, este espacio posible de actuación donde nosotros podemos hacer cosas, ¿no? Yo tomo este cuadro que es de Kate Raworth, que es una economista ya bastante joven cuando lo hizo, ¿no? Que inventó este concepto de la economía de la rosca o de la dona, ¿no? Una rosca, que establece un espacio justo y seguro, ¿no? Para la actuación política, ¿no? Digamos, nuestra actuación de transformación, ¿no? Lo que ella hace es este espacio seguro es el que está acá, ¿no? El verdecito, ¿no? Donde tiene un suelo y un techo, ¿no? En el suelo o en esta base social se encuentran todas las necesidades que en los diferentes acuerdos internacionales y de las organizaciones sociales y todo se han puesto como irrenunciables, ¿es cierto? Aquello con lo cual tú no puedes renunciar porque la vida se deteriora, se precariza, ¿no? Entonces esta base social está definida por acceso al agua, por buenos ingresos, educación, resiliencia, participación, empleo, energía, equidad social, equidad de género, salud y alimentación, ¿no? Entonces son como las prioridades que se han mantenido en conjunto de las conferencias sobre lo que no se puede dejar pasar, ¿no? Y en el techo se está poniendo los límites planetarios que los estableció este científico Rockström, junto con un equipo de científicos ya en el año 2009, o sea, ya hace ya varios años, sobre dónde estaban los límites del planeta que no debían traspasarse con actividad económica, ¿no? Entonces, ya vemos ese techo medioambiental, ahí ves tú, por ejemplo, el cambio climático, ya estamos con problemas. Todavía no lo traspasamos, pero ya estamos con problemas, ¿no? Consumo de agua dulce, ¿no? Estamos llegando a ese nivel. Ciclos de nitrógeno y del fósforo, que es lo que le decía, ¿no? Este asunto de hasta cuándo vamos a seguir el nitrógeno y el fósforo que están en los abonos, un conjunto de cosas ligadas también a la agricultura, ¿no? Es acidificación de los océanos, también es otra pérdida que ya vamos haciendo frente. De todas estas cosas ya todos lo vamos conociendo, ya esto se va difundiendo a nivel de los medios, ¿no? La contaminación química,
¿qué es esto? Emisión de aerosol a la atmósfera. ¿Se acuerdan ustedes de todas estas campañas que hubieron del aerosoles? Bueno, parece que esta es una de las pocas cosas exitosas que ha habido. En términos de que se ha asegurado que la capa de ozono mantenga, digamos, porque ese era el problema, ¿no? De los aerosoles que perforaban un poco la capa de ozono, y parece que eso se ha logrado controlar. El agotamiento de la... perdón, este tiene que ver con el agotamiento de la capa de ozono, que es lo que les decía, entonces eso es otra cosa, no sé. Pérdida de la biodiversidad, ojo, eso sí nos atañe a nuestros países sobre todo, ¿no? Y cambios en el uso del suelo, también, esto todo está relacionado con el extractivismo, ¿no? Con toda la pérdida que estamos teniendo de bosques, espacios salvajes del lugar donde están los parques naturales, los animales, ¿no? Estamos en ese proceso agigantadamente, ¿no? Entonces, esto es para mostrarles también cuando hablamos de la preocupación de nosotros como economistas feministas, como personas interesadas en la economía feminista, de incorporar estos elementos en nuestra cabeza, en nuestras cabezas, ¿no? Tenemos que tener cada vez más un pensamiento sistémico, complejo, pero al mismo tiempo que no nos lleve a la inacción, ¿no? Porque normalmente cuando uno dice, uy, esto está muy, muy complicado, me quedo sin hacer nada, espero a lo que venga, ¿no? Que no lleve a la inacción, ¿no? Más bien que nos lleve a una acción puntual, inteligente, ¿no? Por decirlo, ¿no? Necesaria, ¿no? Dentro de una vida cada vez más austera, pero no por eso menos justa, ni menos democrática, por decirlo, ¿no? Lo que en eso estamos, ¿no? Y yo por acá cerraría dejándoles toda la información puesta en las filminas, ¿no? En la presentación. Y no sé si ustedes tienen algunas preguntas finales. A ver, acá leo algunas. Eso me parece interesante, ¿no? Como la necesidad de cuidar, como a veces la necesidad de tener un vínculo es también, podría decirse casi o las relaciones es no sé si un imperativo, pero para muchos es un sentido de vida, ¿no? Luego quisiera preguntar cómo podría proyectarse la incorporación de la economía feminista en la vida en general, sin dejar de fuera la efectividad o la emotividad que está detrás, también de algunos trabajos de cuidado. ¿Qué hacemos para que no solo pase a mercantilizarse todo una vez más para variar? Me parece una interesante pregunta porque a veces se dice, hay una consigna que dice, no es amor, es trabajo doméstico no pagado, ¿no? Y a veces alguna gente te dice, bueno, pero también es amor, ¿no? También es cariño, también es vínculo, ¿no? Entonces se genera algunas tensiones que creo que son, pueden ser salvadas, pero es una pregunta válida también, ¿no? Y claro, la tentación de mercantilizar el cuidado y con eso solucionar el problema y quizás no ir a otros problemas más de fondo, ¿no? Bueno, no es una tentación en realidad. Buena parte del cuidado ya está mercantilizado, ¿no? Por eso es que algunas personas sí van a sí van a poder resolver problemas de su vida, pero la mayoría no. Entonces, y es posible que para el modelo económico lo otro no le importa, ¿no? Es posible que solamente, como ocurre con los seguros privados de salud, ¿no? Cada vez más caros, cada vez más complicados, pero es para un pequeñísimo grupo, y así sobreviven, ¿no? Así están, así hacen empresas prósperas, ¿no? Entonces, acá la perspectiva del cuidado es una perspectiva democrática, pluralista, amplia, ¿no? Pero sobre todo que atiende a quienes más lo necesitan, ¿no?
porque justamente no tienen no hay otras posibilidades de poder cubrirlo. Sí, el cuidado está mercantilizado, o sea, en buena parte. Por eso hay una discusión que dar ahí. Yo se lo sugiero, que por eso digo que ustedes agarren esa parte y planteenlo en la parte de público-privado. Porque me parece que por ahí van a ir planteando las salidas, ¿no? Y eso también tiene sus pros y sus contras. Porque el Estado puede decir que no puede hacerlo todo, ¿no? También. Y la gente está acostumbrada a vivir a resolver sus necesidades sin el Estado, ¿no? Entonces también mal, por supuesto, para mal, no es que la resuelven bien, la resuelven en esa precarización, ¿no? Pero es también una realidad. No sé qué más ponerle sobre el cuidado, pero yo creo que la Antonella y si ustedes leen también el libro de la Maya, sí, efectivamente, además son libros muy sentipensantes, o sea, lo bueno de muchas de las economistas feministas es que están escribiendo con mucho sentimiento también, ¿no? Porque es una realidad que nos atraviesa a todas, ¿no? Todas hemos sido en algún momento, hemos cuidado, nos han cuidado, o sea, somos muy conscientes de nuestra condición de vulnerabilidad, lo somos, y de la dependencia, ¿no? Y de la necesidad de vínculo, ¿sí? Hay una crisis de vínculos, como dice la Rita Segatón, estamos en una crisis de vínculos, ¿no? Estamos en una crisis de cuidados, ergo, estamos en una crisis de vínculos, y tiene mucha razón quien estaba planteando eso, ¿no? Y yo no sé si en realidad a veces el cansancio de la persona, de la mamá o de la persona que hace el cuidado, a veces también necesita ese placer de disfrutar con sus hijos, con sus amigas, no sé, con novios, ¿no? O sea, esa idea de también de seidades, ¿no? De juntar tus deseos con tus necesidades, ¿no? Tratar de resolverla. Eso es muy importante que se tenga en la discusión sobre sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque la sostenibilidad de vida va más allá de los cuidados, hermana. Esto tiene que ver con el planeta, tiene que ver con en general la vida misma, ¿no? Y claro, para nosotros eso está relacionado con lo que mejor sabemos hacer, quizá que sea el cuidado, ¿no? Y con lo que más nos viene, la emoción que más tenemos a la mano, que puede ser el amor, también, ¿no? Aunque sabemos toda la carga que eso nos ha implicado para nosotras las mujeres, ¿no? A veces. Pero sí, si estos dos clases han contribuido a que ustedes problematicen más las cosas, ¿no? No va a estar todo resuelto. Ustedes saben, y vuelvo a tomar a la Silvia Rivera Cosicani, ¿no? Uno ahora habla por esbozos. Uno no habla, uno no puede cerrar todo el marco explicativo, ¿no? Toda la narrativa. Uno está siempre dejando cosas abiertas porque es difícil, estamos en una situación de difícil comprensión, ¿no? Y bueno, donde cada día aparecen nuevos fenómenos que hay que ir, y estamos además de eso resolviendo lo cotidiano de la vida, ¿no? Además tenemos que resolver eso. Sí, es demasiado, ¿no? Pero bueno, no. Creo que para cerrar, Pati, te dejo esta pregunta sobre el tema de las mujeres rurales, que me parece interesante, sobre cómo hacer un diálogo desde la economía feminista con el feminismo comunitario, un poco crítico a las perspectivas más urbanas occidentales. Eh, Hablan desde también el cambio climático, y yo respondería que hay muchas, con relación al índice de elección, cuidar por elección, hay gente que también reconoce que el derecho a no cuidar, ¿no?
que uno debe reconocer que hay personas que pueden elegir no cuidar y que, aunque suene fuerte, debe haber un Estado capaz de asegurar el cuidado de cualquier ser humano que tenga o no tenga vínculos también, ¿no? Pero Mm, bueno, eso es muy un tema interesante. que nos abre mucho, pero el tema de el feminismo comunitario y los nuevos fenómenos como esta crisis, el cambio climático, etcétera, de una sociedad en riesgo, ¿no? Entonces creo que con eso podríamos terminar, unas últimas reflexiones tuyas podríamos terminar estas dos Ya, clases. ya, sí, gracias. Bueno, buena parte del pensamiento feminista se ha construido en diálogo, en hermandad con los feminismos rurales, por decirlo, en un primer periodo con los feminismos, con las mujeres campesinas, digamos, más en su lado productivista, es cierto, ¿no? Y un acercamiento más más holístico, más a la totalidad se va dando cuando las mujeres indígenas y campesinas van tomando un protagonismo también, y las mujeres afrodescendientes. Ahora con Francia tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Van tomando cada vez más visibilidad y protagonismo. O sea, no es solamente un movimiento de ida, ¿no? ¿Cómo nos podemos, o sea, acercar o desarrollar una relación ahí? Es un movimiento de ida y vuelta, donde a lo mejor, ¿no? Ya, no sé, o sea, es el, 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 esta revolución de las conciencias y de los cuerpos que han hecho las mujeres en sus territorios, ¿no? Que es ese concepto de comunidad y territorio, ¿no? Que lo han logrado hacer justamente porque están en esos entornos de comunidad y territorio, y donde la fantasía perdón, de la economía capitalista ha llegado menos, ¿no? Porque al final, no digo que no estoy en la romantización, ¿no? De la comunidad, de que están ahí autosuficientes y todo, pero es volvemos a los vínculos, ¿no? Que te ha generado otra red de vínculos, que ha hecho de una vida difícil no una vida más invivible, ¿no? Entonces ahí de repente somos nosotros las que tenemos que más bien humildemente entender esa realidad, ¿no? Porque, sí, no sé, en esta época de cambio climático eso nos pasa factura, ¿no? Nosotros, una parte de las feministas se han estado dedicando a mandar mujeres al mercado de trabajo. Hay un feminismo que decía, la mujer tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar, el empleo, la independencia económica y todo. Y la verdad era, eh, tomando en cuenta que ese mercado de trabajo era un mercado que les ofrecía solamente precariedad. Pero bueno, el hecho de tener un ingreso va a ayudarlas a negociar con el esposo, bueno, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que volver a revisar. Y muchas feministas se han acercado a las mujeres de campo con temas de cooperación, temas de proyectos, ¿no? Entonces, claro, es distinto, no es una relación yo no digo de hermandad y complicidad, que sería lo que nos gustaría, pero es una relación también de utilidad, ¿no? Utilitaria también. Entonces yo creo que tenemos que revisar con mucho sentido ¿no? de la época que estamos, ¿no? ¿Cómo hacemos estas relaciones que ya el mercado ya las empaquetó como empáticas, ¿no? Ahora emocionales, ¿no? Entonces, ya hay como un discurso ya que se está apropiando, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo, y sobre todo en países donde las alianzas políticas o sociales que antes funcionaban ya no funcionan, ¿no? Donde los proyectos colectivos que antes funcionaban ya no funcionan.
¿no? Y además de eso, ya no funciona igual, no digo que no funcionen nunca, pero digo que ya no funcionan como funcionaban antes. Que si tenías tu federación de mujeres del campo, que si tenías, ¿no? Que eso era más o menos los interlocutores, ¿no? Esto ahora está cada vez cambiando más, ¿no? Hay otro tipo de organizaciones, hay otro tipo de reivindicaciones y hay otro tipo de escuchas, ¿no? Hay otro tipo ahora, ¿no? Quizá hay que retomar un poco lo de Paulo Freire y el diálogo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Que todavía nos queda ahí como un aporte desde la educación en nuestros países, ¿no? Pero ese es un reto que tenemos que ir haciéndolo en medio de esta urgencia. Ese es el asunto, ¿no? En medio de esta urgencia del cambio climático y que de repente nos acecha alguna otra pandemia. No es para asustar a nadie, ¿no? Pero es simplemente estar con precaución, ¿no? Eso no sé qué más plantear, pero en todo caso yo le sugiero, no sé, que revisar un poco la información que podemos compartir, ¿no? Quizá es ese bonito cuadro de las mujeres campesinas de Brasil, ¿no? Que hacen su árbol, su raíz, no sé, si poder repetir de repente eso, replicar algunas cosas en nuestros talleres, ¿no? En nuestros trabajos que hagamos, en nuestras reflexiones, ¿no? Y siempre saliendo con la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Siempre saliendo con esa posibilidad de transformar las cosas, de poder transformar algo de esta vida. Y sí, queridas, para mí ha sido un enorme gusto haber podido compartir esta sesión con ustedes. No les miro, no los miro mucho, pero sé que están atentos, atentes, y con mucho afecto seguimos y espero que disfruten en las próximas clases y que les vaya muy bien. Chao. Gracias, Patti, gracias a todas las que han estado aquí, por habernos acompañado hasta este momento.